En Los Ángeles de Charlie, Cóctel Molotov, con Elvira Aldaz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cóctel Molotov. La misión de esta semana nos lleva hasta Alemania, así que hemos decidido investigar sobre su bebida nacional, la cerveza. Después de haberme sumergido estos días en su historia, producción y estilos principales, voy a contarle mis averiguaciones a Julián. ¿Qué tal? Hola Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues fenomenal y bueno, con muchas ganas que nos cuentes cositas sobre la cerveza, porque claro, es una bebida que a mí particularmente me encanta y a muchos españoles y a mucha gente latina también del otro lado del Atlántico también les gusta mucho. Es una bebida mundial, ¿no? Sí, además España somos uno de los mayores consumidores de cerveza del mundo. Uh-huh. No tanto en volumen, porque bebemos de forma bastante responsable, parece ser. Los españoles consumimos más o menos unos 50 litros de cerveza al año, que no está mal, pero es que la media europea está en 76 litros. Oh, tremendo, claro. Y además es una bebida con mucha historia, ¿no? Sí, es una bebida que tiene una historia fascinante, que empieza desde que el mundo es mundo, y hoy os voy a contar unas cuantas historias bastante curiosas. Muy bien, pero vamos a empezar por el principio. A ver, ¿qué es la cerveza? ¿De qué está compuesta o cómo se hace? Bueno, la cerveza es una bebida fermentada, cuyo ingrediente principal es un cereal, normalmente la cebada, malteada, pero también pueden usarse otros cereales, como el trigo o el maíz. Los ingredientes principales de la cerveza son la cebada malteada, el agua, la levadura y el lúpulo, aunque puede tener más, pero esos son los 4 principales. Y seguro que muchos de vosotros habéis escuchado lo de la cebada malteada, pero en realidad no sabréis qué es y por qué hay que maltear la cebada para utilizarla en la cerveza. Sí, sería bueno que lo explicaras porque al principio nos la bebemos como auténticos posesos, pero luego hay que saber un poquito de qué va, ¿no? Claro, además la cerveza es mucho más complicada de fabricar, podemos decir, que el vino, porque no todas las bebidas fermentadas se producen y se fabrican de la misma forma. Ajá. El vino, por ejemplo, como viene de la uva, que es una fruta, la fruta ya tiene azúcares fermentables, con lo cual simplemente haciendo el zumo de uva, haciendo el mosto, echaríamos levadura y eso ya fermentaría. Entiendo. Sin embargo, la cerveza, como se hace a partir de un cereal, de la cebada, no fermenta directamente porque los cereales no tienen azúcares, sino que tienen almidón. Uh-huh. Entonces, lógicamente, esas mezclas químicas que hace la fermentación, pues viene un poco inducido por eso, ¿no? Sí, para poder fermentar un grano de cebada, lo que tenemos que hacer es engañar al grano. Tenemos que hacerle creer que va a florecer, que va a salir un tallo, para que convierta todas esas proteínas y almidones que tiene en enzimas y podamos luego convertirlas en azúcares. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es humedecerlo, dejarlo ahí un tiempo a una temperatura controlada. Y entonces el grano se engaña, empieza a crecer y a salir el tallo, y entonces lo que tenemos que hacer es parar completamente ese proceso. Pobre grano, ¿no? Le estamos un poco puteando. Parar ese proceso a través del secado. El secado y el tostado va a ser un factor muy importante a la hora del sabor final de la cerveza, porque es el que le va a dar el color, el aroma y el sabor a esa cerveza final. Qué curioso. Sí, entiendo que habrá una forma un poco, digamos, oficial de hacer cerveza y luego múltiples variantes que supongo que los comentarás, porque ahora está muy de moda lo de hacer cerveza, ¿no? Hay mucha gente que hace cerveza, ¿no? Sí, ahora está de moda la cerveza artesana, todo el mundo en su casa está intentando hacer cerveza. No es tan fácil porque hay que controlar muy bien las temperaturas y demás, pero bueno, cada vez hay más gente intentándolo. Uh-huh. Y cada vez hay más marcas artesanas, ¿no? Y eso está muy bien. Bueno, entonces, por un poco centrar el asunto, lo del lúpulo, Elvira, que es un poco el arcano, ¿no? de la cerveza y que mucha gente, y yo incluido, no sabe muy bien de qué va esto. A ver, coméntanos. Sí, otro de los ingredientes más importantes es el lúpulo, porque al final es el que da el sabor característico a la cerveza, el sabor amargo. Uh-huh. Se empezó a utilizar el lúpulo en la cerveza porque los aceites y resinas que tiene son antimicrobianos y lo que hacían era conservar la cerveza y que durara durante más tiempo. Yeah. Porque cuando se empezó a hacer cerveza, pues enseguida se estropeaba y había que tirarla o bebérsela. Entonces, para poder viajar con la cerveza, trasladarla a comerciar, se empezó a utilizar lúpulo. Y al final es el que le da ese sabor característico a través de la cocción de ese lúpulo. Sabor un poco amargo, ¿no? De que tiene la cerveza, ¿no? En general, ¿no? Sí, es un sabor amargo que lo que intenta también es equilibrar el dulce del cereal, con lo cual da una bebida perfecta y maravillosa. Qué bueno. Evidentemente, claro, la cerveza tiene mucha andadura y esto ya se lo inventaron hace muchísimos años, Elvira. Sí, como os decía, hubo un momento en el que dijeron, ¿cómo hacemos que la cerveza dure más tiempo y podamos venderla?
Y entonces los mercaderes de Hamburgo del siglo XII tenían que enviar cervezas a Inglaterra, a Flandes, a Dinamarca, y dijeron, pues, ¿cómo lo podemos hacer que no se estropee de camino? Empezaron a echar lúpulo en la cerveza y a darse cuenta de que así llegaba perfectamente. Entonces se empezó a generar un gusto por ese tipo de cerveza que venía mucho más amarga que la que se comercializaba antes. Uh-huh. Lo que tiene la cerveza también es que es muy transversal, ¿no? Entonces, se bebía muchísimo ya desde tiempos inmemoriales, ¿no? Incluso a veces más que el agua en algunos sitios, ¿verdad? Luego también depende un poco del alcohol, ¿no? De cuánto alcohol tiene la cerveza, que eso es un tema que entraremos, supongo, ¿no? Pero, sí, hablaremos de eso. Claro. Coméntanos un poquito más curiosidades sobre la historia de la cerveza. Sí, hay varios momentos clave en la historia de la cerveza que cambian cómo concebimos la cerveza y cómo nos llega hasta nuestros días. Uh-huh. Hay una fecha muy importante que es el 23 de abril de 1516, cuando se proclama la ley alemana de la pureza, que seguro que habréis visto en muchas botellas de cerveza, porque ahora está muy de moda recuperar cosas de la historia de la cerveza, ¿no? Y hay una conocida marca que tiene en su etiqueta la ley alemana de la pureza. ¿Esto qué significa cuando lo veáis en el supermercado? Significa que se declaró que solamente se podía hacer cerveza con 3 ingredientes: la cebada, el agua y el lúpulo. Uh-huh. La levadura no se contaba porque no existía para ellos. La levadura no la conocían todavía. Se creían que la fermentación era algo mágico que sucedía, ¿no? Entonces, solo se podía hacer con cebada malteada. Eso quiere decir que las cervezas que encontréis en el súper con este título es que solamente tienen malta. ¿Por qué? Porque la mayoría de cervezas industriales, sobre todo, pero todas, si miráis en la etiqueta, tienen otras cosas. Tienen arroz, tienen trigo, tienen maíz. Fijaros siempre en las etiquetas de cerveza, donde se listan los ingredientes, que siempre van de mayor cantidad a menos. Por lo tanto, siempre en la lista el agua va a estar la primera, pero luego vais a ver si tienen cebada, si tienen maíz, si tienen trigo. Y a veces nos quedamos un poco chocados, ¿no? Porque pensamos que la cerveza siempre es de malta. Curiosísimo, ¿no? Que tengan esos ingredientes. Claro, aquí es que nadie lee las etiquetas. Eso también es para empezar, ¿no? Pero sí. Ley alemana de la pureza. Eso es muy poético, ¿no, Elvira? Claro, hombre, les encanta. Hay que darle grandiosidad a todo. Sí, sin duda que sí, ¿no? Bueno, ¿y cómo se utiliza el lúpulo? Así para que lo sepamos. Bueno, pues el lúpulo, que además, por cierto, es un pariente del cannabis, yo no digo nada, se puede incorporar en varios momentos de la producción de cerveza. Para que le dé el sabor amargo, lo que se hace es incorporarlo en la cocción. Entonces, de esta manera, le quitan las bacterias a la cerveza y le da el sabor amargo. Pero ahora, sabéis que están tan de moda estas cervezas que huelen y saben tanto a lúpulo, pues para que esos aceites esenciales del lúpulo no se pierdan en la cocción, no se evaporen, lo que hacen las marcas y los cerveceros artesanos es poner ese lúpulo muy al final de la cocción, en los últimos 20 minutos, o incluso cuando la cerveza está terminada. Le ponen lúpulo extra y así vamos a tener aromas florales, aromas cítricos, aromas herbales, todo lo que le queramos aportar, porque hay muchísimos tipos de lúpulo. Sí, además eso, claro, hay muchísimos tipos de cerveza, también por eso, entiendo, ¿no? Sí, o sea, los tipos de cerveza, que ahora veremos los principales, tienen millones también de microdecisiones que se hace durante el proceso y influyen los tipos de cebada, los tipos de levadura, los tipos de lúpulo, los tiempos, o sea, es un mundo vastísimo y genial. Y levaduras también, la levadura importante, ¿no? La levadura es muy importante y aunque luego hablaremos de las cervezas lámbicas, que son una absoluta locura porque tienen levaduras naturales del ambiente, la levadura no se conocía hasta que la descubrió Louis Pasteur y se descubrió en laboratorios hace bastante poco tiempo en realidad. Antes se creía que era algo mágico que sucedía, que tú dejabas algo ahí quieto y esa cosa cambiaba y nadie sabía por qué. Y los cerveceros pues consagraban a la Virgen o a quien fuera para que la cerveza saliera bien porque no podían controlar lo que pasaba en la fermentación. Sin embargo, hubo un danés que trabajaba en la cervecería de Carlsberg, en Copenhague, en 1883, que fue el primero que fue capaz de coger una levadura y en un laboratorio y aislarla. Y lo que supuso eso para la cervecería que conocemos hoy en día, para las cervezas, es que ese hombre no se guardó la patente para sí mismo, sino que regaló esa levadura a todo el que la quisiera, con lo cual se convirtió en las cervezas lager, las que conocemos hoy en día, la Carlsberg, la Cruzcampo, la Estrella Damm, todas las que conocemos, fue gracias a este señor. Míralo, qué garboso, ¿eh? Hay que agradecérselo, ¿no?
Claro, él fue el que la puso de moda, porque como la regaló, pues todo el mundo la cogió, ¿no? Porque era muy buena levadura. Qué bueno, qué bueno. Hombre, yo entiendo que históricamente, ¿no? Pues esto ya es así. Mucha gente que hacía cerveza también eran del entorno eclesiástico, ¿no? Eran monjes allí en sus catedrales y en sus conventos, ¿no? Que ya hacían cerveza en su momento, ¿no? Y claro, de levadura y eso, ni idea. O sea... No, ni idea. ¿No? O sea, la levadura siempre ha sido un misterio para el ser humano hasta que se descubrió y se consiguió aislar. Y de hecho se bebe cerveza desde que el mundo es mundo, porque las primeras cervezas que podemos decir que se consumían ya eran en la prehistoria. O sea, la gente mojaba cereales con agua para tomárselo, lo dejaba un rato al sol mientras se iba a hacer algo y cuando volvía al cabo de unas horas o unos días, aquello estaba buenísimo, aquello estaba dulce, estaba garboso y algo les pasaba, ¿no? Cuando se lo bebían. Sí, bueno, eso era espectacular, sí. Desde la prehistoria, ¿no? Y luego también, ¿no? Sumerios, egipcios, ¿no? Todos. Los sumerios es muy curioso porque tenían hasta su propia diosa de la cerveza, ¿no? Que era Ninkasi, que ellos decían que estaba a cargo del agua dulce espumosa, ¿no? Era este agua que no sabían qué pasaba, pero que estaba buenísima. Y era responsable de que se pasara esta transformación, que para ellos era algo mitológico, ¿no? Y era muy curioso porque durante toda la historia las que han hecho cerveza son las mujeres, en casa. Hasta que eso convirtió en una industria y como siempre pasa con esas cosas, los hombres se apropian, cuando hay negocio detrás, los hombres se aprovechan. Claro. Pero toda la historia de la humanidad ha sido las mujeres las que han hecho la cerveza. La idea la tenía la mujer y luego el hombre llegaba y vamos a sacar dinero de esto, ¿no? Exactamente, y lo profesionalizaba, ¿no? Pero la que hacía en cada una de sus casas la cerveza era la mujer. Y en este caso es muy curioso que el himno a la diosa Ninkasi en realidad era una receta para hacer cerveza. Entonces enseñaba a las mujeres y las mujeres lo repetían y era una manera de aprenderse la receta de la cerveza. Es muy curioso, si lo buscáis en internet, es graciosísimo. Maravilloso. Es una receta. O sea, hay un poco la música ayudando un poco a que se traspase el conocimiento, ¿no? Claro, las culturas orales, ¿no? Claro. Incluso en el Eclesiastés tenemos una receta para hacer cerveza, ¿no? Por lo menos se menciona, ¿no? Hay un versículo que dice: echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás la cerveza ya terminada. Sin duda. Era una experiencia casi religiosa, por decirlo de alguna manera. Totalmente. ¿No? Lo era, porque al final para ellos era un misterio. Era ¿por qué dejo yo aquí una cosa y cuando vuelvo en una semana me pongo contento cuando la bebo? Oh, maravilloso. No sabían qué pasa. Era muy curioso. Pero de las épocas antiguas, los más fans de la cerveza totalmente eran los egipcios, ¿no? Era la bebida nacional de los egipcios. Y de hecho, a todos los que construían las pirámides les pagaban con cerveza. O sea, no es ese mito que tenemos de que eran esclavos y que les pegaban, sino que era gente contratada a la que se le pagaba con cerveza. Porque la cerveza era a la vez comida, porque es alimenticio, es bebida y a la vez es diversión. Por lo cual era el pago perfecto. Lo tenía todo, o sea, tremendo. Lo tenía todo. La cerveza se utilizaba mucho también porque era agua pura, digamos. O sea, el alcohol lo que hacía era quitarle todas las bacterias al agua. Claro. Así que era mucho más sano beber cerveza que beber agua. Eso, bueno, es un mito, pero es verdad. No es verdad, pero bueno, es como el famoso chiste, ¿no? Del gusano y el vino, ¿no? En fin. Sí, no, total. Y un poco como os contaba, al final había que crear historias alrededor de las cosas importantes, ¿no? Como vimos en el capítulo de México, pues aquí también los egipcios incluyeron la cerveza en su mitología y entonces se decía que les había salvado la vida, ¿no? Porque cuando la diosa Sekhmet fue enviada desde el panteón de los dioses a castigar a los hombres y a masacrarlos a todos, lo que hicieron los hombres fue hacer 7.000 jarras de cerveza, teñirlas de rojo para que parecieran sangre humana y se las dieron a la diosa. La diosa se lo bebió pensando que era sangre y se agarró un pedo de 3 pares y ya no pudo seguir masacrando, ya se fue a la resaca. 7.000 jarras de cerveza. Ríete tú del mejor Oktoberfest, ¿no? O sea, tremendo. Te digo. Tremendo. Y dijeron, por si acaso, no vamos a hacer 6.000, por si acaso no. Así que sí. Entonces, era la bebida de Egipto. Entonces, precisamente por eso, cuando subió el Imperio Romano y el Imperio Griego, que eran países donde lo que se hacía era vino, relegaron completamente la cerveza a una bebida de bárbaros y de gentuza. Y entonces lo que bebía la gente bien era vino. Ay. Esto, en cierta manera, ha llegado hasta aquí, ¿no? Parece que la cerveza es mucho más, digamos, popular, si me llegas proletaria, por decirlo de alguna manera, y el vino como mucho más refinado, aunque no tiene por qué, ¿no? Pero eso un poco es la idea que subyace, ¿sí? ¿O no? ¿Qué opinas? Sí, probablemente sea por eso, ¿no? Sea una herencia de la cultura romana y del Imperio Romano, ¿no? Que al final el vino es una bebida más selecta, más de las élites.
Y en cambio la cerveza es lo que beben los bárbaros, los proletarios y lo que han bebido también los proletarios a lo largo de la historia y en todos los países, ¿no? Sí, es así. Bueno, vamos a darle un pequeño repasillo a esos estilos de la cerveza, esos tipos de cerveza, porque claro, esto es inacabable. O sea... Hay muchísimos, y de hecho, hace en realidad muy pocos años, en los años 70, es cuando se hizo una clasificación formal de la cerveza. O sea, para que veamos lo abandonada en realidad un poco que estaba el sector de la cerveza. Entonces, lo que se decidió era clasificar las cervezas en función de la temperatura de fermentación, que parece que es algo muy raro y muy técnico, pero sin embargo, lo que nos permite es diferenciar muy bien entre tipos de cerveza muy diferentes entre sí, más amargos, más alcohólicos, menos alcohólicos. Y seguro que cuando vais a comprar cervezas o vais a un bar de estos nuevos que hay muchísimas cervezas, os perdéis y decís, pero yo no entiendo qué tengo que pedir y a qué sabe cada cosa, ¿no? Eso pasa muchísimo, ¿no? O sea, acostumbrados a la Mau o a la Cruzcampo, ¿no? Pues en cuanto te abren el abanico ya te pierdes del todo. Es así. Sí. Entonces, bueno, voy a intentar explicaros muy brevemente los estilos principales para que por lo menos cuando vayáis a pedir una cerveza o al súper ahora, sepáis un poco a lo que os podéis atener. Venga, vamos al lío. Venga, pues hay, en función de la temperatura de fermentación, como os decía, hay dos grandes familias de cervezas. Están las ale, que son las más tradicionales, las más antiguas, y son las que siguen la tradición inglesa y belga, y son esas cervezas que habréis visto que tienen un sabor muchísimo más potente, que tienen mucho más grado alcohólico, y que se sirven a una temperatura más caliente, más templada. Que mucha gente cuando viaja a Inglaterra dice, pero me ponen la cerveza caliente y tal, y se enfadan, ¿no? Bueno, es que estas cervezas se beben templadas, claro. No se beben frías como aquí. ¿Cuál sería la otra gran familia? La otra gran familia sería la familia de las lager, que son las que estamos acostumbrados a tomar en España, ¿no? Que son esas cervezas más suaves, más rubias, menos alcohólicas, que se consumen más frías, más ligeras. Sí. Esa sería la otra gran familia, ¿no? Que es una cerveza mucho más moderna. Ajá. Las ale son más antiguas, ¿no? Las ale son las más tradicionales, que lo que se hacía es la diferencia que tienen y por qué se diferencian al fermentarlas con más calor, es que lo que sucede es que se fermentan mucho más rápido y la levadura se queda en la superficie. Esto puede ser algo técnico, pero es algo muy interesante y es que no sé si sabéis que los aromas dependen de los ésteres, que se llaman, que son unas moléculas que nos recuerdan a determinados sabores. Es decir, cuando nosotros nos bebemos un vino y decimos, este vino huele a frambuesa, a cuero, a no sé qué, no hay ninguna frambuesa dentro del vino ni nada. Son ésteres que se generan en las fermentaciones que nos recuerdan a los mismos ésteres que tiene una frambuesa. Bueno, pues esto es lo que sucede cuando haces cerveza. Se quedan las levaduras en la superficie cuando hacéis las ales y eso genera muchísimos ésteres que, como están en la superficie, generan un montón de aromas y un montón de sabores. Por lo tanto, son cervezas con muchísima más complejidad de aroma, de sabor y más carga alcohólica. Qué bueno. Hombre, todo este mundo de las bebidas, la cerveza en particular y todos en general, tiene mucho de química orgánica, ¿no? Porque lógicamente se hacen así. Claro. Totalmente, claro. Son transformaciones de materias primas. Claro, entonces, hay que controlar mucho todos esos ésteres y ya cuando hablemos de destilados, también los ésteres tienen mucho que decir ahí, ¿no? Pero la cerveza es clave. Es clave cómo se generan esos ésteres. En cambio, en las cervezas de baja temperatura, lo que sucede es que se van como fermentando despacio y las levaduras se quedan en el fondo. Se quedan en el fondo y van fermentando desde abajo, con lo cual generan muchos menos ésteres y por eso esas cervezas son mucho más ligeras, tienen menos complejidad de aromas y menos potencia de sabor, podemos decir, ¿no? Sí, son las de aquí, ¿no? Las que nosotros solemos tomar, ¿no? Las lager. Sí, son las que tienen tradición alemana. O sea, las alemanas en general y las checas y todo este tipo de cervezas son de este estilo lager, ¿vale? Entonces, viendo estas dos diferencias, por ejemplo, en las ale, podemos ver un poco cómo son las IPA, cómo son las cervezas de abadía y cómo son las porter, que son como los tres estilos que nos podemos encontrar más fácilmente en un supermercado. Muy bien, pues venga, vamos a empezar por las IPA, que tiene nombre de supermercado. Sí, las IPA, que ahora están totalmente de moda porque todo el mundo de la cervecería hipster moderna lo ha rescatado, es el acrónimo de Indian Pale Ale. Son unas cervezas que tienen mucho lúpulo y muchísimo amargor. Y de hecho, como dicen que el amargor de la cerveza engancha, cada vez son más amargas. O sea, las nuevas cervezas ya son dobles IPAs, triples IPAs, cada vez son más y más y más amargas y las marcas juegan a ver cuánto lúpulo más le pueden echar, ¿no? Yeah. El origen de esta cerveza viene porque los ingleses tenían que mandar a las Indias cerveza, porque los que estaban allí no podían estar sin cerveza. Y entonces, para que durara toda esa travesía, tenían que ponerle muchísimo más lúpulo, que como hemos visto es un conservante natural de la cerveza. Entonces, la gente que estaba allí en las Indias se empezó a acostumbrar a una cerveza muy amarga, con mucho sabor y que decían que iba muy bien con el clima de allí y tal.
De tal forma que cuando volvieron a Inglaterra demandaban este tipo de cervezas y se empezaron ya a popularizar y a beber. No me consta haber probado estas IPAs, aunque a lo mejor la he probado, sin saberlo, probablemente. Vaya, pues es raro, porque tú ahora no bebes, pero madre mía, las IPAs, todo el mundo tiene, hasta Mau tiene una IPA. Fíjate, qué cosas. Sí, pues sí, no recuerdo yo, pero bueno, sí, cuando vuelva a beber alguna vez, las probaré, las IPAs estas. Sí, si vais al supermercado las encontráis seguro. Uh-huh. Entonces, lo que le pasó a las pobres IPAs es que cuando se empezaron a poner de moda las lager, cuando el señor Carlsberg popularizó su levadura, la gente empezó a consumir lager, que era más ligera, más fácil de beber y se podía beber más a litros, y las IPAs desaparecieron completamente. Y ahora han vuelto. Bueno, que se han vuelto. Pues todos los hipsters, claro, dicen, voy a buscar algo antiguo que nadie conozca y raro. Y entonces encontraron las IPAs y dijeron, pues perfecto. Entonces empezaron a hacer IPAs como locos. Entonces todas las marcas tienen ya su IPA, las marcas comerciales, pero todos, por supuesto, los cerveceros artesanos no paran de hacer IPAs. Y es una cerveza muy buena, muy rica, a veces se pasan un poco con el lúpulo, pero se puede combinar muy bien pues con comidas picantes, con comidas sabrosas, porque es una cerveza muy sabrosa. Muy sabrosa, sí. Bueno, luego por otra parte, como ya hemos comentado antes, los monjes también le daban a esto de hacer cerveza, claro. Bueno, los monjes le daban y mucho a todos los líquidos alcohólicos, porque luego había que hacer en el monasterio. Entonces, los monjes empezaron a hacer un poco cerveza porque en la Edad Media se decía que los monjes tenían que ser como autosuficientes, pero también tenían que ofrecer hospitalidad a la gente que pasaba por allí. Entonces empezaron a tener que hacer como su propia cerveza para darle también a los peregrinos que pasaban y tal. También por eso, porque era una bebida saludable, nutritiva, y porque, fíjate qué truquis se habían buscado, entraba perfectamente en el pan y agua que tenían que tomar, porque son los mismos ingredientes. Para hacer cerveza son los mismos ingredientes que el pan y el agua. Con lo cual ellos, estoy a pan y agua y a cerveza. Y a cerveza, por supuesto, que no era listo. Entonces, ni nada. Legalmente entraba la cerveza. Entonces empezaron a hacer sus propias cervezas y hacerlas evolucionar. Los monjes echaban además hierbas a las cervezas y de todo. O sea, se generó mucha innovación en los monasterios con las cervezas. Y era curioso porque hasta el siglo XX no se ha sabido que la cerveza tenía alcohol y se le daba a los niños y se daba a la gente enferma y se bebía litros y no se sabía que tenía alcohol. O sea, que esto normal que los monjes pues lo tomaran como una bebida más. Como una bebida más, evidentemente. Claro, entonces hoy en día cuando vais al supermercado y veis las cervezas de abadía belgas, ¿no? Sobre todo se hacen ahora mismo en Bélgica y en Holanda, hay que hacer una distinción y que sepáis. Por un lado están las cervezas trapenses, que son unas cervezas que solo se pueden hacer en 12 monasterios en el mundo entero, que están en Europa, bueno, hay algunos en Estados Unidos creo. Estas cervezas se hacen dentro de monasterios y aunque puedan tener ellos empleados laicos, digamos, se tienen que hacer dentro de los monasterios con sus normas y tienen por ley que no pueden generar beneficios. Todos los beneficios de esa cerveza la tienen que donar a obras de caridad. Pues de haber pagado obviamente la producción y todo. Con lo cual son cervezas que no buscan ganar dinero, podemos decir, con lo cual podemos pensar que van a utilizar mejores ingredientes, le van a dedicar el tiempo necesario y no van a buscar recursos para ganar más dinerito. Así que suelen ser cervezas muy buenas, ¿no? Qué curioso, ¿no? Cervezas trapenses. Cuando compremos una trapense estamos haciendo casi una donación, ¿no? Exactamente, yo creo que así nos sentiremos mejor. Pensando que sí, ¿no? Tenemos en el supermercado, por ejemplo, hay marcas como Chimay, como Rochefort o como La Trappe, que son 3 de estas 12 monasterios que producen cerveza trapense. Y luego, por otro lado, tenemos la cerveza de abadía, que son cervezas de industrias normales, pero que imitan la manera de hacer cerveza de los monjes. Tienen el mismo estilo, o sea, son iguales, son cervezas oscuras, rojizas, que tienen muy poco amargor, por lo tanto, al que no le guste la IPA, el sitio opuesto al que tiene que ir es a las cervezas de abadía, pero sin embargo tienen mucho alcohol. Las cervezas de abadía son potentes. Son para tomarse unos botellines y ya te quedas ahí un poco turuleto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que la cerveza de abadía es para tomarse una o dos muy tranquilitamente porque son cervezas con mucho sabor, muy interesantes y suelen tener eso, bastante más alcohol que las otras. ¿Por qué tienen más alcohol? Porque los monjes, que son muy lísticos, le echan azúcar a la fermentación. Le echan azúcar extra para que esas levaduras coman más azúcar y generen más alcohol final. Más alcohol final, claro. Entonces, claro, es una cerveza más alcohólica, pero no porque tenga azúcar no quiere decir que sea más dulce. Todo lo contrario, es una cervezas secas, especiadas, afrutadas, porque tienen levaduras especiales. Son cervezas muy, muy interesantes. Estas de abadía, de monjes y tal, tienen unas etiquetas que me flipan, Elvira. Sí. Sí, así como muy, muy antiguas, muy mola. Son preciosas, así. Son cervezas y tienen, ya si te metes ahí, no nos vamos a meter, pero hay las dobles, las triples, las cuádruples, hay un montón de estilos dentro de la cerveza de abadía. Ajá. Yo os diría que os fueres al supermercado este fin de semana, que además no podemos viajar, y hagáis una selección ahí de cervecitas para probar. Qué bueno.
¿Alguna más? Seguro que hay. Sí, luego está dentro de la Sale, tenemos la última así más famosa, que es la Guinness, ¿no? Que la Guinness, ¿qué es? Es una Porter Stout. Las Porter son unas cervezas que se crearon en el siglo XVIII y que se les llamaba así porque le gustaban a los porteadores, ¿no? A los mensajeros de globo de la época. Solo es la que bebían, porque era una cerveza muy barata de producir, que duraba mucho tiempo almacenada y no se estropeaba y por lo tanto era muy barata, ¿no? Pero en Irlanda lo que hacen es coger este estilo de cerveza y la hacen stout, que para ellos significa más fuerte. Entonces lo que hacen es una cerveza porter a la que le ponen una malta súper tostada, por eso es prácticamente negra la cerveza Guinness, y hacen otra cosa muy particular, que es en los barriles inyectan nitrógeno. Y es por eso que la Guinness tiene esa espuma tan diferente a las otras cervezas, ¿no? Tan sólida, digamos. O sea, que es una cerveza que lleva nitrógeno, la Guinness. En los barriles, Uh-huh. En los barriles inyectan, además del dióxido de carbono que meten todas, le meten nitrógeno. Ajá. Entonces, para que salga esa espuma, se genera esa espuma tan curiosa. Qué curioso. Entonces, hay una particularidad a la hora de servir la Guinness, que si os fijáis en un buen sitio, en una buena taberna irlandesa o en Irlanda, lo que hacen los camareros es echar la cerveza hasta 3/4 y hay que dejarla reposar entre 1 y 2 minutos para que se evapore todo ese nitrógeno. No te la puedes beber del tirón. Tienes que dejarla reposar un rato y si os fijáis cuando os la sirvan, primero es como rojiza y en el momento en que se evapora el nitrógeno se va volviendo negra. Entonces, sí. En el momento que es negra, se echa lo que queda de la cerveza para acabar de completar el vaso. Tiene todo un ritual, las cervezas negras, ¿no? La Guinness y todas estas, ¿no? Sí, sobre todo la Guinness porque tiene esta particularidad y de hecho en muchos sitios en Irlanda te hacen como un trébol, con esta última echada de espuma, te hacen como un trébol en la superficie, no sé si lo habréis visto, muy curioso. Sí, el trébol ese es muy característico de muchos lugares, ¿no? Donde te sirven la Guinness, ¿no? Sí, es una manera de demostrarte que han esperado esos 2 minutos para servirla y que han hecho luego el dibujo. Muy bien, vamos a un poco con las que nos suenan más, es la Lager, ¿no? La Pilsner, ¿no? Sí, la Pilsner, que al final son todas las que bebemos, ¿no? Pues la Budweiser, la Heineken, la Estrella Galicia, la Alhambra, Corona, Estrella Damm, Carlsberg, todas las que nos suenan y las que más se beben en España y en el mundo, porque el 95% de la cerveza que se bebe en el mundo es Pilsner, con lo cual es la que bebe todo el mundo de diario y tal. Como os decía antes, es una cerveza pues mucho más ligera, mucho menos alcohólica, que se bebe más fría. Al final es una cerveza como para refrescarse, ¿no? Sí, esa la fresquita, vamos, la que nos bebemos litros y litros, ¿no? Exactamente. Es una cerveza que es muy moderna en realidad. O sea, como veis, la manera más tradicional de hacer cerveza pues son fermentaciones más en caliente, que generan muchos ésteres. Sin embargo, esto es una cerveza, podemos decir entre comillas, más industrial, que no lo es. Es una cerveza que surgió en la República Checa en 1842 y que arrasó el mundo, ¿no? Fue un cervecero bávaro que viajó a la República Checa y se puso a hacer este tipo de cerveza mucho más científicamente. Entonces todo se hacía un poco más espontáneo y acabó sacando una cerveza que para nosotros es el ideal de cerveza, ¿no? Con espuma duradera, seca pero que sabe a malta, que se puede beber muchísimo, equilibrada, fresca. O sea, es una cerveza maravillosa, ¿no? Pero muy diferente a las otras. Diferente a las otras, sí. Seguro que hay alguna más, Elvira, ya para ir cerrando esta tipología de cervezas. Sí, hay una muy curiosa que quiero contárosla, aunque es un poco rareza, pero es la Marzenbier. La quiero contar porque, de hecho, por ejemplo, los anuncios de Boldam lo mencionaban, ¿no? Que la Boldam es una Marzenbier. Y en muchas cervezas, en marcas conocidas, cuando vais al supermercado, en según qué épocas del año, os podéis encontrar marcas que conocéis, pero debajo pone Marzenbier. Entonces, esto es muy curioso porque la Marzenbier es la cerveza que se popularizó, podemos decir, en el Oktoberfest y en las fiestas de la cerveza, porque viene de una tradición. O sea, cuando la cerveza antes es muy curioso, pero no se podía fabricar en verano, porque se estropeaba. Entonces, los cerveceros hacían cerveza en invierno y la última cerveza que hacían era la cerveza de marzo. Entonces, para que la cerveza de marzo nos durara todo el verano y pudiéramos beber todo el verano cerveza, lo que hacían era ponerle mucho más lúpulo y subirle el grado alcohólico para que no se estropeara. Entiendo. Y luego, pues se la llevaban a sus almacenes ahí con cuidado en frío, a una cueva o lo que sea, para poder ir bebiéndola durante el verano. Y entonces lo que les solía suceder es que ya cuando llegaba octubre, más o menos, el comienzo del otoño, había que recoger cosecha y y entonces necesitábamos el almacén donde estaba la cerveza para guardar la cosecha. Entonces había que beberse ese excedente que había quedado, ¿no? Entonces se empezaron a hacer fiestas de la cerveza previas al Oktoberfest, no tienen nada que ver, fiestas de la cerveza en Alemania para beberse esos excedentes de la cerveza que había quedado de marzo.
Por eso se llama Märzenbier. Ah, amiga. Claro. Al final, bueno, esto hay que acabar con ello y nos lo vamos a beber en Nilo aquí, ¿no? Exactamente. Entonces son cervezas estacionales que solo se hacen en una época del año, que cada vez se está poniendo más de moda en muchas marcas hacerla, porque es una cerveza con mucho cuerpo, muy buena, es muy fresca, pero a la vez tiene como más cuerpo, es muy interesante. Y de hecho yo me bebí ayer una. Ah, fíjate. Yo también tengo ganas de beber una Märzenbier, a ver si en un momento dado puedo hacerlo. Creo que ahora se encuentran bastante en el súper. Sí, ahora en el súper hay casi de todo, ¿no? No sé si de estas últimas que nos vas a hablar también las podemos encontrar en el súper, Elvira. Sí, esta es más rara y quizás haya que ir a una tienda especializada en cervezas, pero me gustaba comentárosla porque no es ni una ale ni una lager. Es una categoría aparte rarísima, pero súper interesante. Y que o la odias o la amas. O sea, hay gente que es absolutamente devota de esta categoría de cervezas y gente que la odia y que son las lámbicas. Las lámbicas son cervezas que se hacen ahora, sobre todo en Bélgica actualmente, y que es hacer cerveza como se hacía en la Edad Media. O sea, es el estilo de cerveza más antiguo del mundo. Se hace con levaduras naturales, es decir, que tú dejas la cerveza allí quieta y lo que hay en el ambiente, la porquería, las bacterias, la levadura, es la que va a hacer tu cerveza. Y a veces la dejan años allí fermentando y cogiendo miasmas del ambiente, ¿no? Y es curioso porque en los sitios donde se hacen casi mejor no mirarlos, porque no pueden cambiar nada, porque tienen miedo los productores si cambian algo que se les ha roto, limpian una telaraña o friegan, que a lo mejor cambie completamente el ecosistema de levaduras del ambiente y ya no salga la cerveza. Esto es un poco friki, ¿no? O sea, fricazos totales quien hace esto ahora, ¿no? Sí, es gente que está devota completamente de esto, que a lo mejor ha heredado esa cervecería de sus antepasados y que se hace cerveza como sus antepasados y ni friega. O sea, yo tengo amigas que son cerveceras que trabajan en la empresa y cuando lo ven dicen mejor no verlo esto, porque es una costra. Pero sale una cerveza que es muy fuerte, con mucho ácido, muy áspera, muy terrosa, o sea, suena mal, pero es una cosa curiosísima y súper interesante, ¿no? Y de hecho es muy curioso porque se pueden tomar como aperitivo, se recomiendan tomarlas como aperitivo, con marisquito, con gambitas y tal, por esa nota que tienen. Y hay otro estilo al que le añaden frutas y que va fenomenal con postres, con tarta de chocolate. O sea, que son cervezas casi como un plato, ¿no? Son cervezas muy interesantes. O sea, de postre ya también, las lámbicas estas, que fuerte, ¿no? Sí, bueno, ese es otro temazo. Cervezas como postre, que también las hay. Bueno. Qué bueno, la verdad es que, Elvira, estamos aprendiendo muchísimo de tipos de cerveza, que yo no tenía ni idea de alguna de ellas, ¿no? Y que, como bien dices, casi todas, salvo estas últimas, ¿no? Quizás las podemos ir encontrando en supermercados o tiendas especializadas de cerveza que ahora hay a porrón, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, si te parece, nos tomamos la última y nos vamos, Elvira. Venga, vamos. Venga. La última y me voy. Hoy en la última y me voy os voy a explicar cómo se sirve una cerveza para que podamos servirnos con propiedad una cerveza en nuestra casa. Es importante, Elvira, esto que nos vas a ofrecer la última y me voy, porque aquí también, claro, como es muy popular y todo el mundo bebe cerveza, pues cada uno se la sirve como buenamente puede, pero hay una forma estándar y una forma buena de servir la cerveza, ¿no? No vale tirarla ahí en el vaso y ya está, ¿no? No. Además, cambia muchísimo la cerveza y la gente que está acostumbrada a beber la cerveza mal servida, luego cuando va a un bar y se la ponen bien le parece todo maravilloso, pero es que tú también puedes conseguir esa maravilla en casa. Vale, primero vamos a hablar de los vasos. Por supuesto, cada estilo de cerveza tiene su vaso. Si eres muy friki de la cerveza, pues deberías tener tu vaso especial y tal. Porque es verdad que la forma que tiene el vaso va a influir mucho en los aromas. Pero bueno, no vamos a ser tan flipados ni tan frikis y simplemente vamos a dar un tip, que es el tamaño de la jarra. Bebamos solamente en jarras grandes o vasos grandes cuando sean cervezas ligeras y con poco alcohol, como las que solemos beber, como las Pilsner. Mientras que si compramos una cerveza de abadía, la sirvamos en una copa pequeña. Una cerveza potente hay que servirla siempre en una copa más pequeña, ¿no? Que tenga la cantidad que hay en la botella que compramos. Entiendo. Por ejemplo, las de abadía precisamente hay que servirlas en una copa cáliz, ¿no? Un poco como la que tomamos los gin tonics, para que se evaporen el alcohol, como tiene tanto alcohol, y podamos disfrutar más de sus aromas. Ajá. Hombre, es importante el tamaño, ¿no? Y también para que no se caliente, ¿no? Si, en nuestro caso, ¿no? Que las tomamos frías, ¿no? Exactamente, sí. Cuando la cerveza es fría, que ya lo hemos hablado en el grupo que tenemos en Telegram,
Las cañas empiezan a servir tan pequeñitas precisamente por eso, porque en España hace calor. Entonces es mejor beberse 3 cañas que una jarra grande en España, porque Claro. se te va calentando. Claro. Es muy importante mantener la temperatura de cada cerveza. Como decíamos antes, las ales se sirven más calientes y las Pilsner y las Lager se sirven más frías. Por lo tanto, intentemos respetar la temperatura para la que han sido pensadas. Siempre todas las cervezas. No intentemos poner una cerveza de abadía del congelador porque no nos va a saber y no nos va a oler a nada. Una pista fácil es, si tiene más alcohol, ponla menos fría. Y si tiene menos alcohol, ponla más fría. Entiendo. Eso de helar las copas no parece muy buena idea, ¿no? No lo es, porque el frío mata todos los aromas y sabores, ¿no? Por eso siempre se dice que si tú tienes un vino muy malo, lo sirvas muy frío, porque entonces no se va a percibir lo malo que es, ¿no? Ya. Siempre el frío elimina los defectos, digamos, y las bondades, y el calor las potencia. Entonces, nunca sirvamos copas heladas porque lo que estamos haciendo es matar los aromas y todo nos va a saber igual. Si lo queremos es refrescarnos, pues pongámonos la cerveza más mala del mundo en frío, perfecto. Pero la estamos estropeando. Entiendo. Otra cosa muy curiosa es que habréis visto es que en los bares siempre como que remojan el vaso antes de servirte la caña, ¿no? ¿Os habréis fijado? Uh-huh. Eso no es porque sí, no es porque el vaso esté sucio, es porque si el vaso mantiene polvo o jabón, no se va a formar bien la espuma. Aparte de que puede cambiarle el sabor a la cerveza, pero no se va a hacer bien la espuma. Y también si el vaso está caliente. Los bares que a lo mejor ponen los fregaplatos y tal, si el vaso está caliente y tú sirves directamente la cerveza, no se va a formar bien la espuma y le va a cambiar la temperatura. Entonces, ese es un buen tip para hacerlo también en casa. Es decir, en casa no hay que poner la jarra en el congelador, el vaso en el congelador, pero si podemos refrescar antes el vaso con agua fría, vamos a darle un poco de frescor al vaso, lo que nos va a mantener la temperatura de la cerveza, y además le vamos a eliminar ese pequeño polvo o jabón que nos haya podido quedar del fregaplatos. Sí, hombre, ese tip es fundamental. Y además es como muy bien dices, cuando dices, joder, pero ¿por qué me lava el vaso? ¿No? Si se supone que tiene que estar ya limpio, ¿no? Y es por eso, ¿no? Claro, es por eso. Es para quitar todo lo que queda, refrescar el vaso y que entonces la espuma salga perfectamente en esa caña maravillosa que en Madrid se pone como en ningún sitio. Claro. Y aquí llegamos a otro tema importante, la espuma. La espuma, por regla general, tiene que tener unos 2 centímetros de altura. No todos los estilos hacen la misma espuma, por supuesto. Ya hemos visto antes la Guinness, que hace una espuma diferente completamente a los demás. Entonces, ¿cómo sabemos si una espuma está bien puesta? Una de las maneras es cuando os pongan una caña en un bar, fijaros si debajo de la capa de espuma se genera como una nubecilla, ¿no? Como una bruma. Eso es que la caña está bien puesta. Eso es un detalle que es un tip ahí que igual la gente de los bares no quiere que la cuente. Pero es una buena manera de identificar si la caña está bien echada. Y es importante esto porque la espuma, aparte de ser bonita y maravillosa, lo que hace es evitar que se oxide la cerveza y que se evaporen los sabores y los aromas, porque son muy volátiles. Si tú pones una cerveza sin espuma, eso al cabo de un rato no va a saberte, te va a saber mucho menos, te va a saber desequilibrada. Si mantienes esa espuma, te va a saber siempre la cerveza como tiene que ser, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos esa espuma en casa? Porque no tenemos grifo la mayoría de nosotros. Pues hay que aprender a echar bien la cerveza en la botella, que yo he visto cada cosa de la gente echándola como si fuera una cascada. Lo que hay que hacer para echar una botella de cerveza bien echada en casa es siempre inclinar el vaso 45 centímetros. Pones la botella como a unos 15 de distancia y vas echando la cerveza golpeando contra el borde del vaso. De forma constante, no a trompicones. Ajá. Entonces, cuando por fin el vaso se va llenando y llega hasta donde tú estás echando la cerveza, lo pones recto. Y en lo que te queda de cerveza lo echas encima ya golpeando contra el líquido, digamos, para que se acabe de formar la espuma. Esta es la mejor manera de formar una buena espuma en un vaso en casa. Es todo un arte tirar bien la cerveza, no solo en grifo, sino también en botella, ¿no? Y sí, no es tan fácil como parece. Hay que tirar unas cuantas hasta que te sale bien. Hay que practicar y al final seréis unos maestros, y como bebemos tanta cerveza, yo creo que en poco tiempo seréis unos maestros. Pero además es que yo creo que aquí en la cultura nuestra, ¿no? Bueno, ahora sobre todo, porque ahora ya es como todo, hay que hacerlo muy auténtico y tal, y somos muy tiquismiquis y que me la tiren bien la cerveza y tal. Pero sí que es verdad que se nota. O sea, si te la tiran mal, no sabe igual. Parece una gilipollez, y a lo mejor lo es, pero no sé, ya hay bares que la tiran fenomenal y que dices, oye, pues a gustísimo, ¿no? Y otros que la tiran peor y dices, pues ¿por qué no la tiran bien, no? O sea, es un poquito eso, ¿no?
No, es muy importante. O sea, a nosotros desde fuera nos puede parecer que muchas cosas que se hacen en hostelería son tonterías o cosas para que el cliente esté contento y tal, pero no. Son cosas que influyen muchísimo en el producto final. Por eso a veces tomamos cañas en los bares y nos saben mejor que la que tomamos en casa de una lata. Claro. O sea, es así. Y pensamos también que es porque estamos de fiesta con amigos y tal. No, es porque está mejor tirada que cómo te la tiras tú en casa. Así que vamos a mejorar la manera en que nos la ponemos en casa también. Sí, sin duda que sí, ¿no? ¿Algún tip más de cómo se toma la cerveza, Elvira? Sí, hay otro detalle muy importante y es que las cervezas se guardan siempre de pie. Porque la gente a veces por espacio en la nevera o lo que sea las tumba. Entonces, si son cervezas industriales por las que solemos tomar, como no tienen residuos, las podemos guardar así. Pero cuando compremos una cerveza que a lo mejor esté sin filtrar o tenga algún tipo de residuo, no la tumbemos nunca, porque a mí ya me ha pasado alguna vez de que se queda la levadura en el borde y cuando abres la cerveza sale disparada. Como si hubieras ganado la Fórmula 1. Qué fuerte. Sí, no. Hombre, yo este tip no me sonaba, pero tiene todo su sentido, ¿no? O sea, de pie. De pie cuando tiene residuos. Cuando tiene residuos, por ejemplo, sí. Las cervezas de trigo que son turbias, todas las cervezas que son turbias por un motivo, porque tienen una serie de residuos que forman parte de la cerveza. Entonces, por ejemplo, en Alemania, cuando te sirve una cerveza de trigo y si compráis una en el súper, lo que se suele hacer es servir 3/4 de la cerveza en el vaso y luego lo que te queda en la botella la remueves en círculos para mezclar todo lo que queda y eso luego lo sirves y te genera una espuma y enturbia la cerveza, que es la parte bonita de las cervezas de trigo. Claro sí. Y hay que hacerlo siempre así. Y de hecho ahora en el súper podemos encontrar, por ejemplo, la Águila sin filtrar, que como la gente en España no está acostumbrada a beber cerveza sin filtrar, pues lo que han hecho, no sé si os habéis fijado, es poner la etiqueta del revés en las latas. Es verdad. Y así tú la guardas al revés pensando que va así porque ves el título y en realidad está al revés. Y entonces cuando le das la vuelta, la mezclas. Eso es curiosísimo. Qué bueno. Es un truco que han hecho porque se han dado cuenta, supongo, que la gente en España no cae en que tiene que mezclar las cervezas. Sí, hay que agitarlas. Sí. Qué bueno. ¿Alguna cosa más para acabar? Sí, por último os voy a dar el tip definitivo y es que en la medida de lo posible no hay que beber la cerveza de la botella. Y no es por un tema de educación ni de estilo, como hablamos en el episodio pasado, sino es porque la cerveza cambia completamente el sabor. Absolutamente. Ya. O sea, beberse botellines a morro, no. No si queremos disfrutar de la cerveza. Si queremos estar con colegas, es más cómodo, lo que sea, pues obviamente nos va a refrescar igual. Es verdad, una cosa, que no nos va a dar el mismo gas. Si bebemos de la botella, nos va a dar mucho más gas. Yeah. Porque tú cuando sirves la cerveza en un vaso, el dióxido de carbono excedente se evapora. Y sin embargo, cuando te la estás bebiendo de la botella, te estás metiendo todo el gas para adentro y ahí los eructos y demás. Sí, hombre, es un tip en que también tiene todo su sentido, ¿no? Que si queremos disfrutar un poco, pues mejor en el vaso que no directamente de la botella, ¿no? Pero también te digo que es lo que dices tú. Estás con los amigos y caen los botellines y te los metes, pero directamente, vamos. Claro, porque es otro modo de consumo. Pero claro. Si tú dices, voy a beberme bien esta cerveza, bien a gusto y que sepa como tiene que saber, al final cuando le echas en un vaso, los aromas se abren en la botella, ¿no? Y luego los hueles, que eso es muy importante. Y en España la gente no se da cuenta, mucha gente no sabe que el sabor está condicionado por el aroma. O sea, el sabor, solo tenemos 5 sabores. O sea, dulce, salado, amargo, ácido y umami. Si tú tomas canela, un experimento que podéis hacer es, si tomáis canela en casa con la nariz tapada, a ver a qué os sabe. Ahí dejo eso. Bueno, pues todo es maravilloso. En cuanto acabe de grabar voy a meter una cucharada de canela con la nariz tapada, a ver qué pasa. Pues ya verás, bueno, porque es muy curioso. Contadlo, ¿no? Escuchantes de Cóctel Molotov, hacerlo y nos contáis, a ver a qué os sabe la canela. A ver si os sabe a canela o no sabe a canela. Bueno. Muy bien, querida Elvira, pues nada, como siempre, súper documentado todo este tema de la cerveza aquí en tu Cóctel Molotov. Y sí, lo bueno que tiene la cerveza es que al final te la tomas, salvo para desayunar, que seguramente habrá gente que se la tome también para desayunar, la puedes tomar en cualquier momento del día, ¿no? Y entonces eso al final, sí, para comer, para cenar, de cachondeo, lo que sea. Entonces, por eso es una bebida también tan popular, ¿no? Sí, y muy amplio, como habéis visto, el mundo de las cervezas. Amplísimo. Esto solo, pues son unos detalles que nos has dado, pero claro, aquí habría para hacer 5 o 6, ¿no? Cócteles, Molotov. Sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, querida Elvira, y nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast, de tu sección Cóctel Molotov, aquí en Los Ángeles de Charlie, dentro de 15 días. Un fuerte abrazo, cuídate. Un abrazo, nos vemos pronto. Chao. Cóctel Molotov es una sección de
Los Ángeles de Charlie, agencia de investigación en formato podcast.